Capítulo 1, versículo 19. Habíamos visto hasta el 18, y continuamos con el capítulo 1 de Colosenses, versículo 19. Leemos la palabra, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar por la palabra. Señor y Padre nuestro, gracias porque podemos abrir tu palabra. Y Padre, te pedimos que estés guiando por tu palabra y grabando esta palabra en nuestros corazones, también dándonos el poder y el deseo de hacer tu voluntad y obedecerla, Señor. Te lo pedimos y lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos visto anteriormente los versículos anteriores, cómo describía Pablo la supremacía de Cristo, ¿no? Por sobre todas las cosas. Resaltar las virtudes del Señor Jesús y su supremacía en el pasaje que hemos tratado, ¿no? Su divinidad, aquella posición que tenía en la creación como creador de todo, ¿no? Vemos que agradó al Padre ahora él que habitase en él la plenitud, toda la plenitud, o sea, la plenitud divina. Todo aquello que era Dios, ¿no? El ser de Dios en la vida, en la persona de Jesús. Así que cuando él estaba viviendo en esta tierra, en este mundo, esa plenitud moraba en Jesús. Y fíjense ustedes que hubo muchos casos en que muchos no creían que era el Mesías, muchos estaban dudando, ¿no? Este, el hijo del carpintero, que lo conocemos, que va a ser el Hijo de Dios. Incluso su familia estuvo dudando de que él era el Mesías hasta mucho tiempo, ¿no? De manera que él, siendo totalmente Dios, no era reconocido como tal, ¿no? Pero al Padre, dice, le agradó que en él estuviera toda la plenitud, ¿no? Que habitase toda la plenitud. Esa plenitud que era una plenitud de verdad, ¿eh? La verdad estaba en él, de gracia, sabiduría, poder, toda la plenitud, todo el amor que tenía Dios lo tenía él, toda la perfección. Se encontraba en él la plenitud de los dones, de la gracia de Dios para la provisión de todo. En este caso, en la iglesia, para la provisión de la necesidad de la iglesia. Él es la cabeza y él alimenta el cuerpo. Somos alimentados por él y guiados por él. Esa plenitud que permanece en él y siempre está dispuesta a seguir, a suplir las necesidades de aquellos que por la fe y en oración van al Padre. Él intercede, Él está dispuesto. Él, en esos pedidos que hicimos, como en esta noche en la oración al Padre, allí está Él intercediendo, allí está presente, allí Él está mostrando su plenitud, sus méritos, ¿no? Delante de Dios. Por esos méritos nosotros somos hijos de Dios, porque Él logró eso para nosotros. El pasaje continúa con algo maravilloso que dice, ¿no? Que leímos, que dice que por medio de Él Dios quiso reconciliar todas las cosas. Por medio de Él quiso reconciliar todas las cosas. El objetivo de su venida acá a la tierra fue, por supuesto, la reconciliación. Vino para eliminar esa brecha que había entre Dios y sus criaturas y la humanidad. Vino para eliminar y esa brecha que había entre el cielo y la tierra. Él vino para eso. Él estuvo dispuesto a eso. Por eso la iniciativa de esa reconciliación sabemos que es de Dios. No, no podía el hombre tener una iniciativa de reconciliarse con Dios
sino era Dios mismo. Él inició esa reconciliación. Fue obra de Él, empezando por la salvación, enviando a su Hijo para nuestra salvación. Propósito que fue y sigue siendo de parte de Dios el acercar a las criaturas a Él, el reconciliar a las personas con Él, es que las personas, el pecador se vuelva a Él. Eso es el propósito que tiene Dios y como dice Pablo, así reconciliar todas las cosas en Cristo, ¿no? Con Dios. Ahora, la reconciliación esta que hemos leído, eh, debemos decir que es para el hombre en primer lugar, porque la ofrenda del Cordero fue para aplacar la ira de Dios. La ofrenda del Cordero fue porque Dios tenía que castigar el pecado y lo castigó sobre el Cordero de Dios, lo castigó sobre Jesús en la cruz. Y ahí esa ofrenda, esa obra quita el castigo que iba a aplicar Dios sobre la humanidad, sobre las personas, ¿no? Nos dice Dios, yo me he reconciliado con ustedes porque mi hijo hizo la obra, porque está hecha la obra, porque fue pagada la deuda, por eso me he reconciliado con ustedes. Pero nos pregunta a nosotros, ¿ustedes se han reconciliado con nosotros? ¿Con Dios? ¿Nosotros nos hemos reconciliado con Dios? Esa es la pregunta que nos hace la palabra de Dios. Hemos sido Dios se ha reconciliado con nosotros. ¿De qué forma? Se ha acercado a nosotros. Ha derramado su amor por nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros nos hemos reconciliado con Él? Y esta es una decisión de la persona, del ser humano. Esta es nuestra decisión para tomar en forma personal delante de Dios. Y yo pregunto, ¿no hemos reconciliado todos con la persona de Dios? ¿Cómo es la reconciliación para que Dios nos acepte como sus hijos, nos adopte como sus hijos? Es decir, Él está reconciliado con nosotros y ha derramado su amor en nosotros. Jesús se entregó como aquel cordero para morir por nuestros pecados, para llevar nuestros pecados. Su sangre fue derramada y para darnos la reconciliación y la paz con Dios, dice la palabra. Allí en esa reconciliación murió el justo por los injustos, si no, no había forma de reconciliación. Entonces la reconciliación se efectúa con nuestro arrepentimiento por el camino que teníamos, que era de perdición, y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esa es la forma que nos reconciliamos con Dios. Ese es el mensaje que nos da Dios a través del Evangelio para nuestra reconciliación con Dios. Pedir perdón por nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ahí somos reconciliados con Dios. Porque no hay otro medio de reconciliación que no sea ese, ¿no? Parte de la muerte de Jesucristo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 32, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿eh? Sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice, se pregunta, ¿cómo no nos dará todas las cosas, no? Si nos dio al Hijo. La cruz es la prueba de que no hay distancia, que no existe distancia que el amor de Dios no pueda alcanzar, que no pueda recorrer para rescatar las vidas de la condenación, para rescatar las armas de la condenación por el pecado. No existe distancia. El amor de Dios es tan grande que logra eso, ¿eh? Aquí ese amor de Dios, por supuesto, tiene una demanda en nosotros, debe tener una respuesta en nosotros. Alguien dijo que si la cruz en nosotros no despierta el amor hacia Dios, no hay nada que lo pueda despertar. No existe nada que lo pueda despertar. Solamente el amor de Dios es el que va a llevarnos a despertar nuestro amor por Dios, porque Él nos amó primero, ¿no? Por eso nosotros podemos amarlo. Debemos notar que Pablo dice que Cristo estaba con Dios reconciliando.
todas las cosas. Y cuando habla de todas las cosas, no habla solamente de sus criaturas, de nosotros, de las personas, habla de todas las cosas, todo, invisibles y visibles, la que vemos y la que no vemos. Es la visión que tiene Pablo, un universo en el que fueron redimidas todas las cosas, porque el pecado dañó todo el universo. Todo lo que vemos nosotros fue dañado por el pecado, de una manera u otra. Y acá hay una lección porque a veces escuchamos de alguna parte del cristianismo que habla tiende a condenar al mundo como algo corrompido totalmente o demoníaco totalmente. Pero no olvidemos que el mundo fue creación de Dios. Él creó el mundo, Él creó la tierra, Él puso todas las cosas que estaban sin ser corrompidas, por supuesto, antes del pecado. Recordemos eso. Pero ahora de una manera maravillosa, Dios en Cristo va a reconciliar todas las cosas. Nuestra reconciliación está hecha en la cruz, pero allí también está hecha la reconciliación de todas las cosas en Cristo Jesús, ¿no? De todo el mundo. Todo va a ser reconciliado, redimido para Dios. Además nos dice que fue la paz que logró Jesucristo mediante la sangre de su cruz. Este es el resultado de haber cargado allí en él, en sus hombros, el pecado de todos nosotros. Es decir, el Señor no se acerca a un hombre condenándolo, sino se acerca ofreciéndole salvación, ofreciéndole el perdón de pecados. A Jesús no lo vamos a encontrar condenando a las personas. Lo vamos a encontrar ofreciéndole y sí advirtiéndole que el que no tiene el Hijo no tiene el Padre, que el que no acepta el Evangelio de salvación es condenado, pero porque quiere condenarse, no porque lo condena Dios. Esto Dios lo pone en su pacto. Son condiciones de Dios, ¿no? Aquel que lo acepta y aquel que no lo acepta sigue su camino de condenación, porque se condena a sí mismo. Dios no esperó que nosotros hubiéramos intentado mejorar para reconciliarnos con Él. No, Dios no esperó eso. Para entender la obra de reconciliación, esto es imposible, porque el hombre sin Cristo no puede mostrarse bueno delante de Dios, o puede mostrarse que es amigo de Dios. Nosotros, dice la palabra, fuimos enemigos de Dios. Fuimos enemigos de ánimo de Dios. Había rebelión en nosotros contra Dios. Estábamos rebelados en contra de Dios. ¿Por qué? Porque hacíamos cosas malas y no podíamos reconciliarnos con Dios de esa forma. Él nos recuerda que existe un alejamiento aquí mental con Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, dice el profeta, no son los pensamientos de Dios. Hay pensamientos nuestros que no son los de Dios, entonces somos contrarios a los pensamientos de Dios. Así como hay una separación, por supuesto, moral, corrompida por el pecado. Entonces, no hay forma que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Estamos perdidos porque hemos pecado contra Dios. Pero a veces hay gente que piensa que estamos perdidos porque hemos cometido un pecado terrible, horrible delante de Dios. Eso es una consecuencia. El pecado que podamos cometer es una consecuencia de qué? De nuestro estado. ¿De cuál es nuestro estado si no tenemos a Cristo? Estamos separados de Dios. Es decir, lo que a nosotros nos condena es que nuestro corazón, nuestro ser, está alejado de Dios, está apartado de Dios. Por eso Dios, dice Pablo, busca nuestra reconciliación. Y que veamos, sí, que tenemos pecado que nos condena, pero es nuestro ser que está fuera de la persona de Dios, apartado de Dios, revelado a Dios. Y el apóstol continúa diciendo que va a presentarnos santos, irreprensibles y sin mancha delante de él. Y yo recordaba los animales que se presentaban en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, a Dios, que tenían que ser sin mancha, sin
torceduras, sin tachas, sin nada. ¿Por qué? Para que Dios tapara el pecado de aquellos que lo llevaban, ¿no? Lógicamente que ninguno de nosotros podemos presentarnos delante de Dios perfecto. Siempre tenemos imperfecciones y vamos a tener imperfecciones, pero Dios no puede aceptar nada que no sea perfecto, porque nada que no sea puro va a entrar al cielo, dice la palabra. O sea que tenemos que entrar en perfección. Por eso la palabra nos dice que nosotros vamos, antes de entrar a la presencia de Dios, a la patria celestial, vamos a ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo, donde vamos a ser transformados de nuestro cuerpo de pecado y van a ser redimidos nuestros cuerpos. Así como fuimos redimidos en espíritu, vamos a ser redimidos en nuestros cuerpos. Por ese motivo que eh, Dios no puede aceptar lo imperfecto. Por ese motivo interviene la persona de Jesús. Por eso vino el justo a pagar por los injustos, para que esa justicia de Cristo nos fuera dada a nosotros. Significa que nadie nos puede acusar porque ya somos justificados por el Señor, ¿no? Ni condenar, es decir, si Dios es el que justifica, ¿quién nos puede condenar? ¿Quién nos puede acusar de algo? ¿Quién puede presentar alguna clase de acusación contra nosotros? Él nos ha absuelto y declarado inocente de toda culpa por Cristo. Tenemos un llamado de parte del apóstol a permanecer firmes, a permanecer sin movernos de la palabra, dice, ¿no? Que hemos oído del Evangelio y también de la esperanza que tenemos en Cristo, por las promesas de Dios, sin movernos de eso, estar firmes en eso, ¿no? El propósito de Pablo era explicar que hemos sido eh, reconciliados con Dios y que esto es un hecho consumado, que esto ya pasó, pero que vive presente en nosotros, que debemos tenerlo presente, que Cristo nos ha reconciliado por su obra con el Padre. Entonces, somos hijos de Dios y debemos continuar firme, debemos continuar constante en la obediencia a la palabra de Dios. No seremos apartados. El que es un hijo de Dios no será apartado ni será movido de esa esperanza del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros somos fuertes, o somos fieles, o somos este, grandes conocimientos de la palabra, que tenemos gran conocimiento de la palabra de Dios. No, porque Dios es fiel. Y porque Dios prometió guardar nuestra fe y de esa fidelidad no se va a mover. Él va a guardar nuestra fe hasta el final. Pero nos pide la palabra, no movernos de la palabra de Dios, no moverlo de la esperanza, no moverlo de la obediencia a la palabra de Dios, de la fe que está en Dios. Eso es la petición, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ser constante, dice, en la fe, ser constantes en la esperanza, ¿no? Nos debe animar esto y ser firmes en la fe y no abandonar la esperanza del Evangelio. Por supuesto que la reconciliación nos demanda seguir viviendo en fe, en amor y en esperanza. Estar firmes en la fe, vivir con la esperanza en Dios, pero vivir a través del amor de Dios. Refiriéndose al Evangelio que hemos oído, Pablo añade, del cual yo, dice, fui hecho ministro. En el diccionario dice diácono. O sea, a Pablo le gustaba recordar su pasado, de que fue rescatado de la perdición, de la condenación. Y le gustaba recordar ese pasado, pero apoyarse en ese glorioso presente que tenía. Un privilegio de ser un ministro del Señor Jesucristo, un seguidor, un servidor del Señor Jesucristo. Debemos recordar que el servicio para el Señor es el mayor honor, hermano, y privilegio que podemos tener. Servicio de distintas maneras, pero es el mayor honor y privilegio que podemos tener es servir al Señor. Cualquiera de nosotros que pueda hacerlo, eh, esperando del Señor la aprobación que va a venir.
tal vez en algún momento. A veces el reconocimiento viene del mundo, pero ese reconocimiento que venga del mundo, de cualquier trabajo, de cualquier poder, por más grande que sea, jamás va a compararse a la aprobación de Dios, al reconocimiento de Dios. Jamás se va a comparar a eso, ¿no? Porque la aprobación de Dios debe ser suficiente. Debe ser suficiente para que si no hay aprobación del mundo, estemos contentos, estemos gozosos. ¿Por qué? Porque dice Pablo, estamos completos en Él. No tenemos nada que agregar de nadie, ni del mundo, ni de nadie que los rodea. Estamos completos en Cristo. Nada nos falta. Nada nos falta. Eso debemos vivirlo. Debemos saber que la palabra nos dice que debemos vivir porque estamos completos en Él. Y debemos dar gracias, hermano, por esta reconciliación que Dios nos ha dado en Cristo. Esta reconciliación que nos da la paz, que nos da el ánimo para seguir viviendo en el servicio para el Señor. Pero también debemos recordar la palabra de Pablo allí en la segunda carta, en el capítulo 5 y versículo 20. Allá tenemos, ahí nos recuerda Pablo que tenemos una tarea, una misión que cumplir. Y Pablo nos dice que esa tarea parte de ser embajadores de Cristo. La palabra embajador significa administrador. Somos administradores de los que nos dejó Cristo aquí en la tierra. Él subió al cielo, pero nos dejó una misión, ser administradores de su gracia, en primer lugar, de su amor, ser administradores de todo lo que Él tuvo para el mundo y tiene para el mundo a través de nosotros. Aquellos que son embajadores están viviendo en un lugar que no es de ellos. Nosotros estamos viviendo en un mundo aquí en la tierra, pero no es nuestra tierra. Somos embajadores. Vivimos como peregrinos en este lugar. Nuestro lugar es la patria celestial. Es el reino de Jesucristo. Entonces, como embajadores acá se nos pide, en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 20, dice, como si Dios rogara por nosotros, por medio de nosotros. Dice, os rogamos de Cristo. ¿Qué ruega? Reconciliaos con Dios. Esa es nuestra voz, aquellos que no tienen a Cristo. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Hay una forma, sí, la cruz de Cristo, el mensaje del Evangelio, la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento, el perdón de pecados. Oramos por la palabra. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias, Padre, porque cuánto amor hay en ti, Señor, para que hemos sido reconciliados con el Señor. Cuánto amor, Señor, que diste a tu Hijo por nosotros. Pero ahora, Padre, también tenemos esa misión, el de proclamar, el de predicar este mensaje, que es la reconciliación contigo, el mensaje del Evangelio, el saber de que hay muchos que aún no tienen a Cristo y que deben recibir este mensaje. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, danos palabras, Señor, pero también el deseo, el amor tuyo, la voluntad para predicar tu palabra y el Evangelio de Cristo. Padre, en tus manos encomendamos estas palabras, este mensaje, Señor, que sigue hablando a nuestros corazones. Te damos gracias por todo, ponemos en tus manos y en tu trono de gracia como hemos orado todas las oraciones, todas las peticiones que se han hecho, Señor. Y lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por todo, hermanos.